Bueno, estoy acá con docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, investigadores muy reconocidos por los estudiantes, por la capacidad, por la calidad humana de ambos y por el compromiso que tienen ustedes con todo lo que es la defensa y la promoción de la conciencia ciudadana. Así que para mí es un gusto tenerlos, poder entrevistarlos. Cuando vemos notas como esas decimos, uy, se da en todo lado, pero ustedes son un ejemplo. Bienvenidos, Enrique Richard, Vladimir Gutiérrez. Muchas gracias, Jimena. Realmente un placer, como siempre, poder participar de este bloque ambiental único en la televisión boliviana y hoy doblemente placentero porque hoy comparto este espacio con un destacado profesional, un referente en el área y además un gran amigo, el doctor Vladimir Gutiérrez. Así que gracias, Vladimir, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, gracias por las palabras, querido Quique, y gracias por la invitación nuevamente. Y estamos acá listos para hacer un poco de análisis acerca de la temática ambiental, que es lo que a nosotros nos interesa. El 2016, el lago Poopó, tanto se anunció que al final hemos llorado sobre algo que sabíamos que iba a pasar. Vimos cómo se esfumaron, vimos cómo se tiraron la plata en la gobernación de Oruro, de cheques que estaban destinados para ello y que nunca nadie de toma de decisiones dijo o hizo algo. Ustedes dos estuvieron acá en cuántas oportunidades para reclamar este asunto. Por favor, ambos, lo del lago Poopó. Bueno, mira, efectivamente hay que recordar también, Jimena, que desde tu programa creo que fueron 2 veces incluso que intentamos comunicarnos con el gobernador de acá, Oruro, por los teléfonos de acá. y justamente con el doctor Vladimir Gutiérrez estuvimos en otro programa donde personalmente ofrecimos gratuitamente nuestros servicios como corresponde, ¿no? Es en el pilar de la extensión y la interacción universitaria, apoyar a la sociedad que nos sustenta. Entonces, le ofrecimos gratuitamente nuestros servicios para tratar de ver o de encontrar una solución al tema y obviamente como tú fuiste testigo, ni siquiera le interesó contestar el teléfono, ni mucho menos. También la misma persona aseveró que en febrero se iba a llenar de nuevo el lago Popó. Claro, esperaba que Claro, llueva. lamentablemente creo que en la entrevista no especificó de qué año, de qué siglo era el febrero, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora tenemos el problema de que sigue seco, se han ofrecido alternativas como llenarlo desde el lago Uruburu. Lo que no sé es qué piensan, o sea, el lago Uruburu se va a vaciar si yo lleno, o sea, si yo vacío un recipiente para llenar otro, vacío el otro recipiente, o sea, es una cuestión de lógica y sentido común, ¿no? Claro. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el propio Uruburu está en estos momentos también sufriendo un proceso de evaporación máxima, entonces va a ser una cuestión catastrófica y es lamentable porque más que nada la inacción de la gente es lo que más duele, o sea, frente a este problema la gente no ha reaccionado. No ha reaccionado y hemos perdido el segundo lago más grande de Bolivia, una reserva de agua que recién hoy nos estamos dando cuenta del valor que tiene ese recurso. Y bueno, creo que Vladimir tiene Sí, también... tenía un análisis económico tan claro y tan preciso. Lo que pasa es que si nosotros hacemos un resumen de este año en temas ambientales, nos damos cuenta que la prioridad para el gobierno no es el de cuidar la madre tierra como dice la ley. En el tema específico del lago Popó, evidentemente habíamos hablado con el gobernador y él mismo nos pidió que nosotros podamos colaborar desde la parte técnica con él para ver de dar una solución. Lo hicimos de manera personal. Coincidimos en un programa, como dijo Quique, y fue el compromiso, pero obviamente no pasó nada. Hoy día seguimos con el problema. En ningún momento se trató de dar ningún tipo de solución. Las prioridades son otras. Y estamos hablando, por ejemplo, de 4.200 kilómetros cuadrados desérticos.
que es, pues, un dato que nos muestra el daño que se ha cometido con este tema. Estamos hablando de 1.780 familias que han sido afectadas, porque no solamente era un reservorio importante de agua, sino además era la forma de generar recursos para muchas familias a través de la pesca y muchas otras cosas. Ahora, entendemos que sabemos que es un ciclo hidrológico que se tiene en toda esta área que está siendo afectada. El lago Popó en su momento, hoy día el lago Ururu, seguramente después el lago Titicaca, nosotros en algún momento ya lo habíamos dicho. Y es más, lo hemos dicho como reclamo, lo hemos dicho como denuncia también. El lago Titicaca va a sufrir la misma consecuencia y nadie está diciendo nada. Y las autoridades, que son las que realmente deberían poner un alto a estos problemas, no, tienen prioridades de otro tipo, como el Dakar, por ejemplo, ¿no? Que están destinando $4 millones al Dakar y están priorizando el tema del agua en el Dakar, cuando nosotros en realidad los bolivianos tenemos otro tipo de problemas. Entonces la prioridad del gobierno es otra, y para nada el tema de medioambiental. Ahora, el tema de la minería, por ejemplo, que es un tema que ha afectado de manera directa y sigue afectando. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 toneladas de desechos día que botan las empresas mineras que están en el área, en la región. Y a eso tampoco se da una solución. O sea, tal vez se ha pretendido dar una solución política, que en realidad no es lo que nosotros necesitamos. Tendría que ser una solución de políticas públicas, en realidad, que vayan a dar una solución concreta a estos problemas, pero la prioridad no va por ahí. Y tener como aliados a la formación académica, a la formación técnica especializada para estos temas, ¿no, Quique? Porque otros países Correcto. han podido sortear situaciones, Claro. pero al lado de gente técnica, académica que sabe del tema. Correcto, Jimena. O sea, la verdad es que si dijéramos, bueno, es que no hay a quién recurrir, pero Jimena, la Universidad Mayor de San Andrés, las demás universidades públicas, las privadas, o sea, hay personal capacitado, pero de sobra. Es insólito que, por ejemplo, pongan gente que no es del área en cargos que no tienen nada que ver con su profesión. ¿Me comprendes? Como ha pasado con esto del proyecto EPSAS nuclear, también, EPSAS, a cargo del proyecto nuclear han puesto un contador. No sé en qué parte de la carrera de contaduría pasan ciencias nucleares, no tengo idea. Pero la verdad es que es insólito que el gobierno no se moleste en golpear las puertas de la universidad para pedir una ayuda que la universidad la daría con el mayor gusto. Y no estamos hablando de 2 o 3 profesionales, estamos hablando de cientos de profesionales altamente capacitados que realmente podrían colaborar en todas las temáticas que han salido a relucir este año, ¿no es cierto? Pero por alguna extraña razón, como que la universidad está excluida de la ecuación. Sí, lo que decía Vladimir, el tema minero. El lago Popo de por sí ya estaba envenenado. Correcto. Si vale el término, porque hay que hablar, tiene arsénico, mercurio, cuántos desechos del Plomo, tema de la estaño, minería. sí. Y lo mismo está ocurriendo con ríos y lagos que tenemos. Correcto. Mira, en el caso del lago Popó hay un problema muy grave, que es el sedimento que ha quedado. Es un sedimento que tiene concentrado todos estos contaminantes, metales pesados, el arsénico, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive, si yo traigo agua, por ejemplo, del lago Ururu, ok, el lago Popó va a tener un poquito más de agua, pero los contaminantes siguen ahí. Ahí la solución sería primero sacar ese barro, ese sedimento, pero que se convertiría también en un pasivo minero. Ahí es donde tenemos el conflicto, porque las empresas mineras, por ejemplo, que son corresponsables de que no haya agua en el Popó por el desvío del desaguadero, que son 300 o más empresas mineras, por ejemplo, siguen usando el caudal del río Desaguadero, siguen violando la ley 1333, la Constitución del Estado, y nadie dice nada.
pero claro, también después de la experiencia que hubo con el ministro Rodolfo Illanes, ¿a quién le quedan ganas de ir a tratar con el gremio, ¿no es cierto? Claro. Que eso también es algo que hasta el día de hoy no se ha resuelto del todo. Es decir, también tenemos un problema con la justicia. Es una cuestión bien complicada, pero lo cierto es que el área ambiental totalmente descuidada, como bien ha dicho Vladimir. Vladimir, conversábamos con vos, por ejemplo, la cantidad de agua que utiliza la minería y cómo dentro de la misma normativa, por ejemplo, los mineros cooperativistas no están obligados a reciclar el agua, solamente la minería privada. Y vamos, los cooperativistas, ¿cuántas cooperativas hay en el país? 1.700. En realidad, en algún momento lo habíamos planteado, es la estructura productiva que tiene nuestro país en base al cooperativismo. El problema es que la parte del sector cooperativo es tratado de manera política, es un aliado del gobierno, entonces en ningún momento seguramente el gobierno ha pensado siquiera poner un alto a la forma como tienen ellos de producir. La ley los protege y les da muchos beneficios en cuanto a la producción y ellos tienen la capacidad y la potestad de poder extraer el mineral como se puedan hacerlo sin fijarse en la parte ambiental. No obstante, la ley y el Código Minero establece ciertas normativas, digamos, ciertos requisitos que deben llevar adelante, en los que se deben basar en cuanto a producción se refiere. Pero es que es justamente, yo en algún momento he hecho mucha crítica justamente a la estructura productiva que tiene, la forma de producción minera que tiene nuestro país, que tiene como base al cooperativismo. Quizás es uno de los sectores que más depreda el medio ambiente, ¿no? Claro. Por la forma como ellos producen. Y lo peor es que, aparte del tema ambiental, ellos tampoco pagan impuestos. O sea, es una estructura que hace mucho daño. Un sector privilegiado, Realmente ¿no? privilegiado. Vilmente privilegiado. Ahora, hemos visto, lo que decía aquí, que hemos visto, lastimosamente en ese caso con Illanes, por ejemplo, hemos visto la fuerza que ellos tienen. Y los cooperativistas realmente tienen mucha potestad. Ellos, dos cosas, tienen una fuerza política de bastante consideración. Ellos viven con un poder político militar, bajo la forma como se organizan ellos, que ni el gobierno puede intervenirlos. Por un lado. Por otro lado, hemos visto que a ellos se les ha dado la potestad, no obstante la ley dice lo contrario, de que ellos puedan ceder lo que les corresponde de acuerdo a ley, puedan vender y puedan mercantilizar como les dé la gana. Y es el ejemplo del Illimani, lo que pasa con el Illimani, por ejemplo. Que ellos han vendido, han cedido lo que les correspondía por ley, han cedido a una empresa china que hoy día está sobreexplotando el Illimani, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso insisto en que la estructura minera, cómo está estructurada la minería en nuestro país, es uno de los problemas que más afectan, en este caso, al tema ambiental. Bueno, precisamente estos temas, los del Illimani, vamos, acá ya no estamos respetando ni a nuestro coloso, ni a lo que manda la cosmovisión andina, no estamos respetando ni a los achachilas. Vamos, ¿cuánto nos provee de agua los nevados, los glaciares, en momentos críticos de las temporadas, cuánto nos da? Sin embargo, ahora, ¿qué estamos haciendo con estas concesiones mineras? Viendo al Illimani, ya sabemos lo que ha pasado con el Mururata y con otros. Bueno, nuevamente seguimos, Jimena, con una inconsciencia. Es algo terrible porque realmente los glaciares deberían ser una fuente de agua permanente. Ahora, los glaciares ya estaba anunciado de hace varias décadas que iba a haber una retracción como consecuencia del cambio climático que no terminamos de asumir. Es terrible, mira, en Villa Pavón, de más o menos 10 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche no tenemos agua, pero aún así tengo vecinos que, por ejemplo, esta mañana una vecina estaba limpiando las alfombras con la manguera. Es decir, pero Ay, la conciencia. seguimos, o sea, es como que a pesar de la racionalización del recurso, seguimos sin tomar conciencia. Hay gente con la que yo he hablado y ha dicho, pero esto es temporal, ya va a volver el agua. Y sí,
en algún momento va a volver el agua, pero no en la forma que la teníamos. Entonces, está faltando una conciencia ambiental, seguimos sin entender lo del cambio climático, hay gente que le vale pepa, igual que lo que pasó con el Popó, lo que pasa con el Bala Chepete, lo que pasa con las concesiones mineras. Entonces, creo que hay una falta de educación ambiental. Creo que la parte ambiental debería enfocarse con mayor énfasis en los niveles primario, secundario, de manera tal que logremos crear un ciudadano ambientalmente educado, porque los glaciares van a seguir retrayéndose y a eso hay que sumarle lo que decía Vladimir, es decir, encima de que cada vez tenemos menos agua pura de los glaciares, las concesiones mineras se la están tragando toda. Claro. Entonces, ¿qué nos queda como agua potable? Realmente necesitamos de una conciencia, cuidar los glaciares y sobre todo cuidar nuestros bosques también, que son la fuente primaria de nuestras lluvias y que en los yungas están desapareciendo por el avance de la hoja de coca. Y una reflexión que yo le hacía a mis estudiantes los otros días, pero ¿acaso ustedes ven más gente acullicando en la calle? No, me decían. Perfecto, y entonces ¿por qué sembramos cada vez más hoja de coca? Si no hay demanda para acullicar, que sería lo apropiado. Entonces, ¿a dónde va esa otra hoja de coca? Eso tenemos que reflexionarlo, ¿no es cierto? Así es. Tocó Quique lo del Chepete, el Bala. Este año se habló tanto del tema, más aún porque ya es una decisión tomada y asumida muy al margen de la constitución política del Estado, muy lejos de una consulta previa, informada y de buena fe, como ninguneando a comunidades enteras que viven en el lugar. Sí, estamos claros que la prioridad es otra. Para nada es el respeto a la madre tierra, el respeto a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios del discurso que tanto se jacta este gobierno. Para nada. Estamos hablando de 7,000 millones de inversión para hacer este proyecto, un proyecto que no tiene mercado, si fuera el caso de querer vender energía. Entonces estamos hablando de que se va a producir 2,200 megavatios de excedente que no tiene un mercado definido. Y que no se puede guardar. Que no se puede guardar. O sea, que no justifica ni siquiera desde un punto de vista económico este proyecto. Pero sí el daño que se está haciendo, ¿no? El tema de la inundación, de la superficie que va a ser inundada, que es comparable con la superficie que tiene la ciudad de La Paz, es más grande que esa superficie. Entonces imaginémonos el daño que va a hacer. En el caso de la minería, por ejemplo, y específicamente hablando de Illimani, que ahorita comentábamos también, igual, hoy día ya se ha comprobado y se ha confirmado totalmente de que los chinos son dueños de 92 cuadrículas en el Illimani. Estamos hablando aproximadamente de 136.7 kilómetros cuadrados del Illimani, del cual son dueños los chinos. Esta empresa china, Yuanqiong, que es la dueña absoluta, y encima que ahora se ha confirmado su participación porque a través del Cenarecom ellos han presentado su registro, ¿no? Como empresa minera que va a trabajar acá, y no solamente va a producir, sino que además se va a dedicar a la importación y exportación de minerales. O sea, está asumiendo un papel que el Estado debería hacerlo. O sea, es tanto la injerencia, es tanta la injerencia que va a tener y tanto el poder que se le está dando a una sola empresa, que realmente es alarmante. Entonces, pienso que este año obviamente ha sido un año bastante negativo para el tema ambiental, pero pienso que el próximo año puede ser peor. Así es, así es. Y bueno, si a todo eso le sumamos los chaqueos, la sequía, hace 25 años que no se daba una sequía tan fuerte que ha obviamente afectado la producción agrícola, la poca producción agropecuaria que tiene Bolivia, porque la mayoría viene de Chile y del Perú. Vamos, la mayoría, gran parte de esos chaqueos con el permiso de la autoridad encargada de parte del gobierno. Así es, y a muchos incluso se les ha condonado las multas, que
que eso es mucho peor también. Y no nos olvidemos también, Jimena, que más allá de la cuestión ambiental, ha habido una violación flagrante de los derechos humanos. No nos olvidemos, Jimena, en el Uru-Uru, en el Popó, donde están los Cascus Suñi-Uru, que viven de la caza y de la pesca, se les arruinó todo su modo de vida. Han tenido que emigrar al norte de Argentina, al norte de Chile, y a nadie le ha importado un pepino. Con la problemática del Bala Chepete, la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés hizo un seminario público sobre el tema de los pueblos no contactados, que van a ser afectados por la problemática del Bala Chepete, y que son pueblos no contactados con una justa razón. Es decir, estamos hablando de pueblos que eligieron no tener contacto con gente como... con la civilización. Con la civilización, Ya, porque realmente creo que la tienen clara de lo que puede hacer la civilización. Entonces, con justa razón han dicho, no queremos saber nada, porque traen enfermedades, traen algo que llaman progreso, pero que no nos interesa, porque son pueblos que de última tienen claro lo que es el buen vivir. Nosotros tenemos otra visión de eso, pero no estamos respetando su derecho a seguir siendo pueblos no contactados. Son pueblos que con la inundación se los va a agarrar de un lado y se los va a llevar a otro, violando un derecho humano. Es decir, nadie puede obligar a una persona a irse del lugar donde vive, de cambiar sus costumbres, de cambiar cómo interactúan con el ambiente, que dentro de todo son pueblos que viven en una armonía total, ¿no es cierto?, con el ambiente. El Bala Chepete, como lo hemos dicho tantas veces, va a ser una fábrica de mosquitos, va a ser una producción tremenda de metano, gases de efecto invernadero. No nos olvidemos que las represas son uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, porque ahí se va a inundar una selva con una biodiversidad única en el planeta Tierra, donde hay endemismos, y toda esa selva se va a podrir ahí al fondo del el embalse, produciendo una gran cantidad de metano. Y obviamente yo no sé si la gente que vive en Rurrenabaque, en San Buenaventura, va a poder seguir viviendo después de esto, ¿no es cierto? O sea, no estamos pensando, como decía Vladimir, en la gente, no estamos pensando en Bolivia. Yo creo que hay otros intereses aquí que no tienen que ver realmente con el país, creo. Intereses perversos, ¿no? Sobre lo que decía Quique, estamos hablando de la afectación de 4.000 familias con este proyecto, de las cuales 200 familias son familias indígenas, originarias. Así es. Entonces ni siquiera eso le conmueve al gobierno. Y además otro tema que también hay que tocarlo es el tema de las áreas protegidas. Sobre todo en las áreas protegidas del Madidi y de Pilón Lajas, se tienen 41 operaciones mineras que se están realizando en este momento. Y aparte de eso también hay 13 solicitudes de contratos mineros también que se los va a ejecutar. Entonces, la ley dice, petrolíferas además, estamos hablando justamente de el peligro que constituye tanto el tema de exploraciones mineras, exploraciones petroleras, estamos hablando de la construcción de otras hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Y además el hecho de que la ley les permite hacer exploraciones mineras dentro de áreas protegidas, supuestamente bajo ciertos requisitos que no son cumplidos por estas empresas. Entonces, todo esto nos muestra que no existe un interés de parte del gobierno directamente de proteger las áreas protegidas, de conservarlas, de conservar la biodiversidad, de respetar la ley de la madre tierra, los derechos de la madre tierra, la ley 1333, el código minero, etcétera, etcétera. O sea, hay un problema real entre el gobierno y la ley. No existe el cumplir. Si solamente se cumpliera la ley, ya tendríamos una solución real en cuanto a estos problemas, ¿no? Qué fácil sería cumplir la ley, pero bueno, al parecer la Constitución y las otras leyes que tenemos son simplemente libritos. Pero la ley va muy asociada con la parte educativa.
En educación, por ejemplo, lo más importante, Jimena, es para poder formar a una persona es tener credibilidad. Ahora, si una autoridad no cumple las leyes que esa misma autoridad ha promulgado, ¿cuál es la credibilidad que puede haber en esa autoridad? Así es. Y además, porque por ahí empieza la parte educativa. Yo para cambiar tengo que creer en la persona, en la autoridad. Claro, claro que sí. Y finalmente, ya te cedo la palabra también a ti, Vladimir, la falta de información o tal vez la poca o nada información que se da desde el gobierno sobre todos estos temas. Y yo pienso que ahí también están violando un derecho constitucional que tenemos todos de saber qué es lo que están haciendo con todo lo que es nuestro. Ese yo creo que es uno de los aspectos que también hay que destacar, porque no se informa a tiempo, no se da información real, precisa, concreta. Cuando se van a las comunidades se informa solo de los beneficios, nunca de las desventajas. En materia informativa, ¿se ha mentido mucho o se ha ocultado información? Sí, son dos aspectos, la desinformación y la mala información o la no información que se está dando, que es una forma de manipulación que tiene el gobierno justamente para poder llegar a concretar sus intereses. Eso es evidente, no podemos ya negarlo. Son varios los aspectos que estamos tocando hoy día y en cada uno de estos aspectos vemos que el gobierno, que tiene la potestad de poder poner soluciones y además la obligación, no lo hace, porque tiene intereses propios, intereses individuales, digo hablando del gobierno, que están sobre todos los derechos que tenemos los ciudadanos, que tenemos los pueblos indígenas, de poder vivir bien como manifiestan ellos. Entonces, nosotros como universidad estamos tratando de dar una solución. A la cabeza del señor rector se han formado dos grupos de multidisciplinarios, uno para el tema del agua, para buscar soluciones concretas para el tema del agua, y otro para el tema del chepete bala, ¿no? Que se están haciendo estudios para llevarlos a la comunidad y que ellos estén claros, porque yo he visto ayer, por ejemplo, que han entrevistado a una compañera indígena, sí, que ellos necesitan información técnica para poder tomar decisiones. Están rogando por información. Claro. Oye, y nosotros en la universidad, bueno, se está como es además es su papel, es de dar respuesta a todos estos problemas que la sociedad los exige y los demanda, ¿no? Muchísimas gracias, querido Vladi. No, un placer compartir con vos siempre. Maestro, usted sabe que esta es su casa también. Gracias, les agradezco a ambos. Termina ya el 2016 con muchos sinsabores. Al final en nuestras casas no tenemos agua y lo peor que nos está ocurriendo es que como sociedad nos estamos acostumbrando a tener nuestros baldes, nuestros bidones y a bañarnos con tutuma. Y eso no está bien. Tenemos que reaccionar y promover la conciencia ciudadana. Que el 2017 sea mejor en materia ambiental. Empezamos mal con lo del Dakar. Yo, abiertamente, públicamente, estoy en contra del Dakar. Y el 2017 se viene una campaña contra eso. Voy a contar con ustedes. Sí, claro que sí. Muchas gracias, queridos amigos, gracias, compañeros Jimena. Y maestros. Gracias, muchas gracias. Llegamos al final del Jaque Mate. Nos vemos el lunes. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y besos de amores. Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa quédate mañana todo el día.